Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez estamos en el libro segundo, los tratados, y estamos en el tratado primero, el tratado del arte del pensamiento. Arte del pensamiento que Jesús nos lleva intentando explicar durante 4 capítulos. Este es el cuarto capítulo del tratado del arte del pensamiento, el centro del universo. Hicimos una primera sesión de él y llegamos hasta el punto 10 de los 27 puntos que son. Hoy vamos a continuar y veremos hasta dónde llegamos. Pues bien, una cuestión muy interesante, última, que estaba diciendo Jesús en el punto precisamente 10, el último que vimos la sesión anterior, es que nosotros, debido al pensamiento de la mente egoica, de la mente específica en vez de abstracta, llegamos a la conclusión de que los demás son otros con la forma de pensar del ego. La forma de pensar del ego hace que el centro del universo sea el cuerpo y el personaje. El arte del pensamiento pretende que el centro del universo sea el ser con mayúsculas. Y entonces ya no hay otros. Cuando tú haces del centro del universo tu cuerpo y tu falsa identidad de personaje, entonces existen otros que compiten contigo. Pero si tú trasciendes esa imagen, esa apariencia de separación y aprendes a pensar con el arte que te propone Jesús, entonces haces del centro del universo el ser, tu ser. Cuando haces del centro del universo tu ser, ya no hay otros, ya llega la consciencia de unidad, llega la conciencia crística. Bien, vamos a continuar con el punto 11 porque Jesús va a seguir incidiendo en estas ideas maravillosas. Dice, en este contexto hay un gran juego de palabras en los vocablos respuesta, responsable y responsabilidad. Y atención, porque Jesús aquí va a intentar disolver un error importante, importante y muy frecuente en los estudiantes de espiritualidad. Confundir los significados de responsable y responsabilidad del mundo. El mundo le da a esas palabras, responsable y responsabilidad, unos significados. Jesús va a decir, no son esos los significados que nosotros os pretendemos dar, los significados de la espiritualidad. El significado de la espiritualidad va más por la vía de respuesta. Vamos a seguir insistiendo. No es casualidad. La llamada es para que respondas y la has visto incorrectamente como una llamada a ser responsable. Es decir, toda tu interacción con el mundo es para que respondas con tu ser al mundo, no para que te hagas responsable de los demás, sino que les respondas a ellos con lo que eres, con tu ser, porque ellos son también el ser y van a reconocerse a sí mismos como el ser cuando tú les respondas a ellos como el ser y no cuando les respondas haciéndote responsable de sus cuerpos y sus falsas identidades. Esto nos pilla bastante lejos de comprender, nos genera confusión este error que nos está intentando disolver Jesús. Vamos a seguir viendo cómo lo hace, porque al final queda muy claro. Repetimos, la llamada es para que respondas y la has visto incorrectamente como una llamada a ser responsable.
La idea de la responsabilidad surgió de la mente egoica, el concepto del mundo de responsabilidad, que pretendía usurpar el poder de Dios y hacerse responsable, es decir, independiente de Dios. No, no, no. Dios queda apartado y aquí el único responsable soy yo. Y nos hemos perdido el concepto más profundo de la responsabilidad. En la espiritualidad sí que manejamos un concepto de la responsabilidad. Es ser independiente de todo menos de Dios, porque tú eres Dios y todos los demás son Dios. Y de lo que tienes que ser independiente es de lo que no es eso, que es ficción, pero tienes que ser completamente dependiente de tu naturaleza real. ¿Qué clase de regalo es el que llega con la exigencia de que el que lo recibe se haga responsable de él? Oye, ven aquí que te voy a hacer un regalito. A partir de ahora te cargo en tus hombros una responsabilidad para toda la vida. Pues vaya regalo. Eso es lo que hemos hecho con el mundo. Nos hemos arrogado de forma soberbia la responsabilidad, sobre todo. Y eso es lo que hemos pensado que debíamos hacer. Siempre en la idea de que todo es externo. Cuando empiezas a manejar la idea de que la única responsabilidad a la que puedes acceder es la interna, entonces te das cuenta desde dentro hacia afuera que lo único que puedes hacer no es hacerte responsable de los demás, sino responderles como lo que eres en realidad, como el ser. Vamos a seguir ahondando. 12. Podrás contestar que hay muchos regalos que llegan con la exigencia de que el que los recibe se haga responsable de ellos. Incluso dentro de la definición de regalo que postula este curso, podrás contestar que hay muchos, incluso podrás decir, también los regalos que un curso de amor nos hace ver que hemos recibido. Y que el más evidente de ellos son tus hijos. Aquí está el quid de la cuestión. Es que este es el mejor ejemplo que se puede poner. Un padre que se hace responsable de sus hijos, pretendiendo que ellos no son lo mismo que el padre, que no son el ser, en un entendimiento egoico del mundo. Yo soy el padre de estas criaturas, yo soy responsable completamente de ellas. Otro ejemplo podrían ser tus talentos. La idea de que eres responsable de estos regalos es la que ha conducido a tu opresión. El haber interpretado mal la parábola de los talentos como que te requería responder conforme a ellos. Entonces, Dios me ha dado unos talentos y yo tengo la obligación toda la vida de responder conforme a ellos. Este es el error que pretende mitigar Jesús. Precisamente este. Se interpretó mal la parábola de los talentos, porque no debía interpretarse como una carga, sino como una respuesta. Repetimos, otro ejemplo podrían ser los talentos. ¿Ejemplo de qué? De que hay muchos regalos en los que le llegan al receptor del regalo con la exigencia de que se haga responsable de ellos. Los hijos, los talentos. Sigue poniendo ejemplos Jesús. Ahora lo explica. De nuevo te digo, la llamada es para que respondas, no para que seas responsable. Dios me ha dado unos hijos, ¿para qué?
para que me haga responsable de ellos. Es para que respondas con tu ser. Dios me ha dado unos talentos, ¿para qué? Para que actúe responsablemente conforme a lo que he recibido toda mi vida. Es para que respondas con ellos. De nuevo te digo, la llamada es para que respondas, no para que seas responsable. ¿Cómo puedes estar libre para responder cuando tu pensamiento permanece atado a la responsabilidad? Esto va contra el libre albedrío. Te doy un regalo, pero en realidad te estoy colgando una cadena del cuello con una bola de hierro al final. 13. La responsabilidad solo implica una tutela que no es necesaria. Y alguien dirá, ¿no me voy a ocupar de mis hijos? A ver, estamos hablando del interior, no del exterior. El exterior es la trama de los personajes en este escenario. Pero este curso de amor, al igual que un curso de milagros, no es un curso de efectos externos, es un curso de causas internas. Entonces, evidentemente, el padre se hará cargo de sus hijos, les alimentará, les dará techo, les educará, les vestirá. Pero el tema es desde dónde hace todo eso. ¿Desde la carga de responsabilidad que me ha impuesto la vida por ser padre o desde la respuesta del amor? ¿Desde dónde? ¿Cómo interpreto el regalo? ¿Como una carga? ¿O como una posibilidad de expresar mi ser? Lo mismo con los talentos. Recibo los talentos, ¿cómo lo interpreto? ¿Como una carga por toda la vida? ¿Tengo que responder al mundo conforme a los talentos que he recibido? ¿O como el regalo que me permite expresarme hacia el mundo más sutilmente conforme a lo que soy en realidad? La responsabilidad solo implica una tutela que no es necesaria, dice Jesús. Implica necesidades que quedarían insatisfechas sin ti. Estás actuando dándole realidad a la necesidad. Que es el diseño de este escenario del mundo. Pero ¿cuál era el propósito? Vivir las experiencias de este diseño de necesidad. Primero, 3 primeros niveles de consciencia. Y despertar a la idea de trascender el diseño y darte cuenta de que no eres un personaje. 4 siguientes niveles de consciencia. La responsabilidad, repetimos, solo implica una tutela que no es necesaria, implica necesidades que quedarían satisfechas sin ti. Y por lo tanto, una carga para ti de satisfacerlas. Yo soy el único que puede satisfacer estas necesidades y por lo tanto me impongo la responsabilidad de hacerlo. Fijaos que estoy hablando del interior. Desde el interior podrías decir, es el espíritu el que está manejando la situación. El espíritu está tras mis hijos igual que tras de mí. Yo evidentemente aquí estoy representando el papel de padre y les educaré y les alimentaré y les vestiré, pero desde mi interior no voy a dar esa respuesta como una carga, sino como una expresión de mi ser. Voy a dar la respuesta del amor. La respuesta se da por lo que es auténtica. La respuesta se da.
¿qué respuesta das tú desde el amor? A ti, te das a ti. No, yo proveo todo a mis hijos, pero ¿me doy a mí a ellos? Yo, conforme a mis talentos, proveo las necesidades del mundo, pero ¿me estoy dando al mundo? ¿Estoy respondiendo al mundo? La respuesta se da. Es un acto natural de dar y recibir simultáneamente. Esto tiene mucho que ver con el ejemplo de contemplar la puesta de sol. Ahora lo va a aplicar Jesús de nuevo. La respuesta se da por lo que es auténtica. Es un acto natural de dar y recibir simultáneamente, repetimos. La responsabilidad es una respuesta exigida, una respuesta necesaria, una obligación. La respuesta surge desde dentro. La responsabilidad tiene que ver con afrontar el mundo externo. Aunque ambas pueden producir las mismas acciones. Entender esto que nos está explicando Jesús no significa dejar de ocuparte de alimentar, vestir, cobijar y educar a tus hijos. Es desde dónde lo haces. ¿Desde dónde? ¿Desde la exigencia de la responsabilidad o desde la respuesta consciente de estar expresando quién eres en realidad? El espíritu, el ser, el amor. De esta manera, la responsabilidad separa. El amor, la respuesta, une. Y las acciones son las mismas. Ambos padres alimentan, cobijan, visten y educan a sus hijos. Pero ¿desde dónde lo hace cada uno? La responsabilidad es una respuesta exigida, una respuesta necesaria, una obligación. La respuesta surge desde dentro. Alguien puede pensar, ¿esto no nos estará llevando a que abdiquemos de nuestras responsabilidades en la vida? No. A lo que te está llevando es a que esos mismos hechos se pueden realizar no desde la exigencia, sino desde el amor, desde la entrega de ti al resto para fomentar la idea de unidad. La respuesta surge desde dentro. La responsabilidad tiene que ver con afrontar el mundo externo, aunque ambas pueden producir las mismas acciones o acciones similares. Ello no invalida la necesidad de tomar conciencia, hacerse consciente de la diferencia. ¿Desde dónde estás realizando eso? Tienes que ser consciente de la diferencia. Las acciones finales serán las mismas. Esto es lo mismo que cuando una persona disimula un comportamiento ante otras. Por ejemplo, porque les tiene miedo un empleado con su jefe y disimula afabilidad, pero está atemorizado. O de un comerciante con otro, que disimula simpatía, aunque no se la tiene, para conseguir un trato más favorable. Es el motivo ulterior del que habla Ramta. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Porque no se te va a juzgar por tus actos. Esto ya lo decía la Biblia. Una de las cosas no distorsionadas. Se te va a juzgar por tu intención última, por el motivo ulterior, por el pensamiento predominante, el profundo. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Nos dice Jesús, estamos en un momento en el que para
llegar a poder expresar lo que somos aquí en realidad, no podemos seguir fingiendo. ¿Tú por qué haces esto? Porque soy un padre y lo tengo que hacer. ¿Tú por qué haces esto? Porque soy una representación del espíritu aquí en este escenario, en la tierra. Soy un humano divino y así me expreso. Clac. Ese es el cambio. Sigue poniendo ejemplos Jesús. La caridad es una responsabilidad. El amor es una respuesta. Cuando das dinero a un necesitado, a un indigente, a un mendigo, ¿desde dónde lo haces? Hay niveles menos conscientes. Lo hago para que me vean que lo estoy haciendo. Otro nivel es, lo hago por responsabilidad cívica. Y otro nivel es, lo hago por amor. ¿Qué nos dice Jesús? Que tenemos que seguir avanzando en los niveles de conciencia conforme a lo que somos. La caridad es una responsabilidad, el amor es una respuesta. ¿Acaso no ves la diferencia? Pregunta Jesús. ¿Acaso no puede un padre ser guiado por la responsabilidad y sin embargo no dar amor? Pues sí, pues pobres padres que por su falta de conciencia, pobres padres es una forma de hablar, están en su proceso y están aprendiendo desde ese nivel, ya está, no pasa nada. Pero hay niveles de expresión del espíritu que te pueden satisfacer más y estás en disposición de acometerlos ya. ¿Acaso no puede una bailarina hacer grandes esfuerzos por perfeccionar su talento sin experimentar su alegría? Y tomárselo como un sacrificio. Y esto tengo que conseguir y perfeccionar porque fíjate, porque lo voy a hacer perfecto y maravilloso y entonces 8 horas diarias y no tengo vida personal y en fin, me privo de todo y todo para ser la mejor bailarina del mundo. ¿Y la alegría dónde está? ¿Dónde está la alegría de vivir? ¿Dónde está la alegría del espíritu? ¿Dónde está la alegría del ser? 14. ¿Crees que el creador, con mayúsculas, es responsable de lo que fue creado? ¿Crees que el espíritu crea desde la responsabilidad, la exigencia y la atadura? Pensar en el creador de esta manera es hacerlo con el pensamiento invertido de la mente egoica. En el espíritu no hay sacrificio. En el espíritu hay plenitud y todo lo hace desde ahí. Respuesta, responsabilidad. Desde el amor lo hace el espíritu. No nos preguntemos ahora mismo cómo es posible que el espíritu cree un mundo en el que ocurren estas cosas. O sí, tenemos que dar respuesta todavía a eso, porque esa es la típica respuesta de la religión evolucionaria y estamos en la espiritualidad. Pensar en el creador de esta manera es hacerlo con el pensamiento invertido de la mente egoica. ¿Acaso no es esta la clase de pensamiento que te ha llevado a culpar a Dios por aquello que has calificado como malo? ¿Cómo es posible que Dios permita estas injusticias? Por eso dejé de creer en Dios. Bueno, esto es lo que mucha gente dice cuando pasa de la religión. Hay un tránsito intermedio de desafección completa por
ninguna espiritualidad. Y luego pasa a un nivel más elevado de la religión evolucionaria, que es la religión revelada, la espiritualidad profunda. Pero aquí nos está diciendo Jesús, pensad desde dónde actúa el espíritu y ved a ver si no os resuena, porque estáis en el camino de empezar a expresaros conforme a lo que sois en verdad, el espíritu. Entonces, vamos a ir viendo las cositas que quedan por... Vamos a ir viendo las cositas que quedan por examinar. ¿No estaría esta clase de creador en oposición al concepto del libre albedrío? Vamos a hacer la otra pregunta, que esta se entiende mejor después. ¿Acaso no es esta la clase de pensamiento, la de que el creador actúa desde la responsabilidad? ¿Acaso no es esta la clase de pensamiento que te ha llevado a culpar a Dios por aquello que has calificado como malo? ¡Qué injusticia! ¿Cómo puede permitir Dios esto? Así como a alabar a Dios por aquello que has calificado como bueno. Gracias a Dios que ocurre esto, gracias a Dios. ¿No estaría esta clase de creador en oposición al concepto de libre albedrío? A ver, ¿a qué jugamos? ¿A setas o a Rolex? Es como el chiste. ¿Hay libre albedrío o no hay libre albedrío? Y si hay libre albedrío, ¿por qué aquí hacer unas cosas debiesen ser juzgadas por el espíritu como malas y otras como buenas? ¿En qué quedamos? Esto es una idea pueril. Para un estudiante de espiritualidad avanzado es una idea pueril. Es que tenemos ya que empezar a considerar que si estamos leyendo esta información, estamos en ciernes del estudiante de espiritualidad avanzado y ya no podemos tener ideas pueriles, ideas infantiles. Si hay libre albedrío del espíritu, los conceptos morales del mundo no valen, porque responden a la dualidad de los opuestos del bien y del mal. Aquí no se nos juzga por nada, como dice Crión y Tobías, ambos. Cualquier conciencia que regresa al otro lado del velo se le recibe con una ovación, simplemente por haber estado aquí. Y se le dice también, eso sí, te queda trabajito como personaje, pero ahora que has salido del escenario te recordamos que tú no eres eso. Y te damos un aplauso por haber estado ahí, simplemente por haber estado ahí. Hayas hecho lo que hayas hecho. Porque esto venía de una pregunta a Crión, que le dicen, oye, Crión, ¿y Hitler cuando subió para arriba, qué le dijeron? Y dice Crión, una ovación, y un aplauso y una fiesta. Eso sí, le dijeron, en fin, vaya papel has elegido, porque como personaje vas a volver en el nivel que te quedaste de expresión del espíritu, es decir, estás en el contrario, pero tú no eres eso, tú eres otra cosa, te aplaudimos, bienvenido, gracias por el servicio, y él dirá, pues me voy otra vez para abajo. Pues adelante. 15. Sin embargo, que un creador no responda a lo que ha sido creado, respuesta, no responsabilidad, respuesta, exclama Jesús. Eso sí que sería una desfiguración. Sería la antítesis de las leyes de la creación. Sería la antítesis del amor. Que un creador se desentienda. Nos dicen todos los textos, todos. Aquí hay un plan del espíritu imponente, imponente. Y ese plan no deja de lado ni siquiera a los fragmentos que son personajes humanos experimentando dentro del escenario. No se les deja de lado, se les apoya en todo momento, hagan lo que hagan. Están haciendo un trabajo extraordinario en esa experimentación.
se les juzga en absoluto. Esa es la respuesta del Espíritu. Desde ahí actúa el Espíritu, desde el amor. 16. La petición que te hago de que escojas un milagro, esto viene de la llamada al milagro, que es el capítulo 3. Si alguien no se acuerda, lo va a entender yendo al capítulo 3. La petición que te hago de que escojas un milagro no es sino mi petición de que oigas la respuesta de la creación a quién eres. Nos decía Jesús, cuando te he dicho que pidas un milagro, enseguida has pensado en un milagro específico y concreto. Y podías perfectamente haber pedido un milagro genérico. Y la respuesta del Espíritu te lo hubiese concedido sin duda, porque todo lo que ocurre aquí para los personajes humanos, desde el punto de vista del Espíritu, son milagros, porque todo lo que ocurre aquí es lo más apropiado para la evolución de estas conciencias de personaje. Entonces, siempre es respuesta del Espíritu desde el amor. Obedece, por supuesto, a un plan muchísimo más grande que el que implica la evolución de cada uno de nosotros, y es el plan del Espíritu para acrecentarse en su infinitud y reconocerse a sí mismo desde la experiencia de la falta de reconocimiento de sí mismo. Eso es impresionante, impresionante. Siempre la respuesta del Espíritu es máxima y desde el amor. La petición que te hago de que escojas un milagro, en realidad era la petición de que oigas la respuesta de la creación, del Creador, a quién eres. Tú te has ido, dice Jesús, tú te has ido a, en fin, algo que tenías un problema aquí del mundo concreto y a ver si se resolvía, o si resolvías algo de alguien también. Pero el milagro acontece siempre. Nos contaba Jesús en el capítulo anterior, estabas muerto de miedo cuando te he dicho pide un milagro, por 20.000 razones. Y lo que quería hacerte ver es que el milagro está siendo constante. Repetimos, la petición que te hago de que escojas un milagro no es sino mi petición de que oigas la respuesta de la creación a quién eres. ¿Cómo podría sonar dicha respuesta? ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería su aspecto? ¿Desde dónde ves una puesta de sol? Puede ser que la estés viendo pero ni te fijes en ella, agobiado por los problemas del día a día. Hay diferentes respuestas a ver una puesta de sol. Nos daba Jesús el ejemplo máximo de la respuesta humana a ver una puesta de sol, del despertar, de la iluminación. Es un regalo del Creador, la respuesta del Creador en la que tú estás participando y que hace partícipes a todos. Y sentir ahí ese séptimo nivel de conciencia al ver la puesta de sol. Yo soy Dios, todo es Dios, esto es Dios. Esta es la respuesta del Creador. ¿Cómo podría sonar dicha respuesta? ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería su aspecto? Es una respuesta de puro aprecio y amor, la del Creador. Esa es la que tienes que oír. Porque cuando tú la percibas así, la harás tuya y responderás así. Siempre está a tu alcance. Es el regalo que se da en todo aquello que contemplas, como la puesta de sol, y ves sin el obstáculo de la interpretación de la mente egoica,
Es todo un regalo. Claro, si estás pensando en fin, las problemáticas de la necesidad, de la escasez y de la carencia, al ver la puesta de sol, pues eres capaz hasta de maldecirla. Maldita sea otro día más en esta situación de los ganas. Entonces, te dice Jesús, te pedí que eligieses un milagro para llevarte a la conclusión de que el milagro es constante, que tú eres el milagro y que todo esto lo es igualmente. Siempre está a tu alcance. Es el regalo que se da en todo aquello que contemplas y ves sin el obstáculo de la interpretación de la mente egoica. Sexto nivel de consciencia, ver a Dios en todas las cosas. Es que los tratados tienen ese propósito, llevarnos del cuarto y quinto al sexto y séptimo. Amor sentido, amor expresado, cuarto y quinto, ver a Dios en todas las cosas, yo soy Dios, sexto y séptimo. 17. Hablemos por un momento de dicha interpretación. El hecho de que todos interpretéis lo que veis, leéis, oís, oléis y tocáis, los 5 sentidos físicos, de manera diferente, debe de significar algo. Cada uno interpretamos lo que percibimos con nuestros sentidos físicos de forma diferente. Dice Jesús, esto tiene que significar algo. Tú has decidido que esto significa que eres un pensador independiente. Algo que has tenido en gran estima. Yo tengo mi propia personalidad. Yo interpreto a mi manera. My way. ¿A quién le importa lo que yo haga? En fin. Tú has decidido que esto significa que eres un pensador independiente. Algo que has tenido en gran estima. Alguno de vosotros aceptará la interpretación de otros y le resulta útil. Los expertos. Le ahorra tiempo o parece estar acorde con sus propias ideas. Otros creéis que es necesario interpretar todo por vuestra cuenta. Si no se profundizara en ello, te parecería que interpretación y respuesta son conceptos bastante similares. Y esto solo serviría para perpetuar la creencia de que hay distintas formas de verdad. Una de las leyes del caos de un curso de milagros. Cada verdad es diferente para cada persona. ¿De dónde proviene? Pues de lo que está explicando aquí Jesús ahora. De confundir interpretación con respuesta. Antes estábamos viendo la diferencia entre responsable y responsabilidad y respuesta. La ha dejado bastante clara. Ahora nos está explicando otro matiz, muy similar. Diferencia entre interpretación y respuesta. Percibo un hecho y lo interpreto. Yo creo que esto es así. ¿No opinas lo mismo? ¿Dónde está tu respuesta ahí? Vamos a verlo. Vamos a verlo muy brevemente porque no nos va a dar tiempo a acabar los 27 puntos. Estamos por el 17 y hay que dejar algo para la siguiente sesión. (18) El arte del pensamiento se está enseñando aquí precisamente para evitar semejante conclusión de que hay distintas formas de verdad. Es que esa es una de las leyes del caos del mundo, que hay distintas verdades. El arte del pensamiento pretende evitar la conclusión de que hay distintas verdades. Vamos a adelantarnos. ¿Cómo se evita la conclusión de que hay distintas verdades? Dejando de interpretar y respondiendo desde el amor. Entonces todos nos unificamos y percibimos
la misma verdad. Deja de interpretar y responde desde el amor. Una respuesta no es una interpretación, dice antes. La verdad es la verdad y no depende de cómo la definas. Esto lo dice mucho Crión también. La verdad es la verdad, independientemente de que lo creas o no. Ahora dice Jesús, la verdad es la verdad y no depende de cómo la definas. ¿Y a qué se refieren ambos? A que lo único que nos unifica en este mundo a todos es cuando nos permitimos responder desde el corazón a las situaciones. Mucha gente está lejos de poder responder desde el corazón hacia las situaciones, pero si lo realizase, eso nos unificaría a todos, sería el espíritu en la tierra. Si todos respondiésemos desde el corazón a las situaciones, no habría más que una interpretación. La verdad es la verdad y no depende de cómo la definas. Una respuesta no es una interpretación. Una respuesta es la expresión de quien tú eres. Responder desde el corazón. Esto es como el chiste de y llega un inglés, y llega un francés, y llega un americano, y llega un chino, y llega un taiwanés, y cada uno dice una cosa y opina una cosa y según su cultura, pues en el chiste reacciona de una forma. Pues bien, esos chistes se acabarían si todos respondiesen no desde su mentecita egoica conformada por su cultura, tradiciones, religiones, enseñanzas, vivencias, sino desde el corazón. Sería la misma respuesta, ya no habría chistes de las 4 nacionalidades. Porque una respuesta es la expresión de quien tú eres, más que de aquello que crees que otra cosa es. ¿Cómo respondes tú a eso? Yo desde mi experiencia y mis muchos estudios sobre el tema, opino que esa situación que acabamos de ver es así. Y otro dirá, yo desde la mía opino que es diferente. Desde el amor, desde la realidad de quienes somos, no podrían discrepar respecto de ninguna situación. Pues bien, en algún punto hay que parar y vamos a parar aquí, no, en el 19, así nos quedan luego, en fin, del 20 al 20, bueno, por llegar al 20, por redondear. Venga, 19. Tú, ¿qué has pensado que es tu interpretación de hechos y sentimientos la que les ha dado su sentido? Vuelve a pensar. No. Yo tengo una interpretación muy clara de las situaciones del mundo y es mía y, en fin, Vuelve a pensar. Tú eres un estudiante de espiritualidad, vuelve a pensar. Vuelve a pensar. Si es lo mismo responder desde quién eres en realidad, hablemos del corazón para resumirlo, o desde tu interpretación de cómo es cada cosa. Es lo mismo. Pues tú eres un estudiante de espiritualidad, tú estás en el camino espiritual de forma consciente, pues replantéate tus interpretaciones de todo, pero desde el corazón. El sentido que tienen todas las cosas ya existe. Es uno oculto, profundo. Es una simbología del diseño. Ya existe. Y no te corresponde a ti determinarlo. No es tu responsabilidad. Tú solo tienes que dar tu respuesta. No tienes la responsabilidad de definir nada. Da una respuesta desde quién eres. Tú que has pensado que tu interpretación de situaciones y de los sentimientos que han suscitado han definido quién eres, vuelve a pensar, mi experiencia, cuando he tratado con este tipo de gente, no quiero saber nada más nunca. Yo ya tengo mi definición de qué es cada cosa.
por los sentimientos que me ha generado, cómo he interpretado esas situaciones. Bien, eso tenía que haber ocurrido en tu vida. Ahora estás en el camino espiritual consciente. Vuelve a pensar qué respuesta vas a dar a esos acontecimientos del pasado. Eso es la comprensión terapéutica espiritual. Después de haber identificado todos esos acontecimientos traumáticos, volver a pensarlos desde la respuesta del espíritu y no de la interpretación del ego. Esto es. Muéstrate dispuesto a aplicar el arte del pensamiento en vez del pensamiento de la mente egoica. La interpretación no hace sino darte opiniones acerca de aquellas cosas que experimentas. ¿Y tú qué opinas, fulanito, como experto en tal y cual cosa de esta situación? Pues yo interpreto que tal. La interpretación no hace sino darte opiniones acerca de aquellas cosas que experimentas. La respuesta te revela la verdad, porque revela la verdad de ti. Nos quedamos en el 20 para la siguiente sesión, prospector.